En un mundo envuelto en sombras y secretos, un hombre desafió el destino para convertirse en leyenda. En este episodio de Grandes Mentes, exploraremos la vida de uno de los más grandes líderes militares y estrategas de todos los tiempos, Alejandro Magno. Desde sus primeros pasos hasta su trágico final, viajaremos a través de los eventos canónicos y las batallas épicas que forjaron su imperio y dejaron un legado imborrable en la historia. Los primeros pasos, el nacimiento de un líder. Hace más de 2000 años, en la tierra fértil de Macedonia, nació un niño destinado a cambiar la historia del mundo. En el año 356 a.C., Alejandro Magno vino al mundo como el hijo del rey Felipo II y la reina Olimpia. Desde su nacimiento, el destino parecía envolverlo con una aura especial, una presencia que anunciaría el surgimiento de un líder sin igual. Macedonia, una tierra poderosa y próspera, estaba destinada a ser la cuna de uno de los más grandes líderes que la humanidad haya conocido. La influencia de su padre, el ambicioso rey Felipo, y el espíritu intrépido de su madre, la enigmática Olimpia, se fusionaron en el alma de Alejandro, preparando el escenario para un destino extraordinario. A medida que Alejandro crecía, sus habilidades sobresalientes comenzaron a emerger, pero fue su educación bajo la tutela del filósofo más renombrado de la época, Aristóteles, lo que profundizaría su comprensión del mundo y forjaría su carácter. En las aulas de esta gira, Alejandro no solo adquirió conocimientos sobre historia, filosofía y matemáticas, sino que también cultivó un respeto por la sabiduría y el aprendizaje. Fue aquí donde se sembraron las semillas de su insaciable sed de conocimiento y su deseo de trascender los límites impuestos por su tiempo. Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro no solo se convirtió en un guerrero valiente, sino también en un líder, una mente perspicaz. Aprendió que la sabiduría y la empatía son armas tan poderosas como la espada y el escudo. Al alcanzar la mayoría de edad, Alejandro era una fuerza imparable. Su espíritu inquieto y su deseo de dejar una marca en la historia lo llevaron a emprender un camino de conquista y gloria. Estos cimientos sentaron las bases para su futuro como líder indomable y conquistador excepcional. El joven príncipe de Macedonia se convertiría en Alejandro Magno, y su nombre resonaría a través de los siglos como emperador legendario, cuyo destino estaba entrelazado en el de los dioses y cuyo legado trascendería los límites de la eternidad. La ascensión al trono, eventos canónicos. Tras la trágica muerte de su padre, el carismático rey Felipo II, Alejandro enfrentó una encrucijada que marcaría el rumbo de su vida. A la edad de tan solo 20 años, el joven príncipe se encontró con la corona de Macedonia, heredando un reino poderoso, también lleno de desafíos y peligros. El día de su coronación, la nación lloraba la partida de Felipo II, pero también miraba con esperanza hacia el futuro, depositando su confianza en el legado de este joven y valiente líder. Alejandro Magno se convirtió oficialmente en el nuevo rey de Macedonia. Desde el principio, Alejandro demostró una determinación inquebrantable y una habilidad excepcional para gobernar. Se rodeó de consejeros sabios y generales leales, ganándose el respeto y la admiración de aquellos que lo rodeaban. La campaña persa. Con su posición asegurada en el trono, Alejandro se embarcó en una de las campañas militares más audaces y ambiciosas de la historia. La conquista del vasto imperio persa. Su visión iba más allá de las fronteras conocidas. Soñaba con unir Oriente y Occidente bajo su mando. En una serie de campañas rápidas y magistralmente dirigidas, Alejandro Magno aplastó las fuerzas persas como la de Granico e Isos. Su audacia y astucia dejaron al mundo maravillado, y su ejército, inspirado por su carisma y liderazgo, marchaba imparable hacia la capital persa, Persépolis. Conquistando Persépolis, Alejandro dio un golpe simbólico al corazón del imperio persa. El rey Darío III, sintiéndose amenazado por el intrépido macedonio, buscó negociar la paz, pero Alejandro rechazó cualquier oferta que no incluya la sumisión total del imperio. La batalla de Gaugamela, una de las mayores y más decisivas batallas de Alejandro. La batalla de Gaugamela
se alzaría como uno de los momentos cumbre de la campaña de Alejandro Magno, enfrentándose al vasto ejército persa y a su astuto líder Darío III. El 1 de octubre del 331 a.C., los dos ejércitos chocaron en un enfrentamiento épico. Aunque superando en número, Alejandro maniobró su ejército con maestría, desequilibrando las líneas persas y rodeando a Darío III. La victoria fue indiscutible y el imperio persa cayó bajo el dominio de Alejandro Magno. La ascensión de Alejandro al trono de Macedonia y su campaña persa fueron hitos cruciales en su camino hacia la grandeza. Pero esto no sería el fin de su legado, ya que lo que vendría a continuación lo convertiría en una figura inmortal de la historia, cuyo impacto en el mundo aún se sentiría siglos después. La conquista de Egipto y otras conquistas importantes. Tiempo después de su impresionante campaña persa, Alejandro dirigió su mirada hacia el antiguo y misterioso Egipto. En el año 332 a.C., el joven conquistador llegó a tierras egipcias, donde fue recibido con admiración y considerado como un liberador por el pueblo. Embrujado por la grandeza de la antigua civilización, Alejandro rindió homenaje a las divinidades egipcias y recibió el título de faraón. Su visión iba más allá de la mera conquista, buscando fusionar la cultura griega con la egipcia, fomentando así un sentido de unidad y armonía entre sus súbditos. El camino del emperador hacia la helenización. En el año 361 a.C., Alejandro fundó una ciudad que se convertiría en una de las más grandes del mundo antiguo, Alejandría. Esta ciudad cosmopolita se convirtió en un importante centro cultural y comercial, y su famosa biblioteca, un símbolo de la pasión de Alejandro por el conocimiento, atrajo eruditos y pensadores de todas partes. Con sabiduría y diplomacia, Alejandro Magno promovió la mezcla de culturas y conocimientos, una política que se conoció como la helenización. Se incentivó el matrimonio y la convivencia entre griegos y egipcios, permitiendo así el intercambio de ideas y la creación de una identidad compartida. Como emperador, Alejandro Magno reveló su enfoque visionario en el gobierno y se dejó de forjar una civilización unificada y diversa. Conquistó vastos territorios desde Grecia hasta Egipto, Persia e incluso más allá. Estableció un imperio que abarcaba gran parte del mundo conocido. Esto llevó a una era de florecimiento intelectual sin precedentes, sentando las bases para la edad helénica. El vasto imperio de Alejandro, que abarca desde los desiertos de Egipto hasta las montañas Asia Central, se convirtió en un crisol de las culturas y tradicionales. Esta diversidad, lejos de debilitar su reinado, fortaleció su poder y lo convirtió en un símbolo de unidad y sabiduría para aquellos que lo seguían. Con tan solo 24 años, Alejandro Magno fue capaz de hacerse con el mundo entero. Su corta vida fue suficiente para dejar un impacto indeleble en la historia, forjando un legado inmortal que trascendería las fronteras y el paso del tiempo. La vida de Alejandro Magno se convirtió en una epopeya legendaria que inspiraría a generaciones venideras a perseguir sus sueños con valentía y determinación. El sueño inconcluso. A pesar de haber conquistado una gran parte del mundo conocido, Alejandro Magno nunca se sació con sus triunfos. Su ambición desmedida y su sed insaciable de expansión lo impulsaba a soñar con alcanzar los confines de la tierra misma. Pero el camino hacia la gloria estaba plagado de obstáculos. La fatiga de su ejército, tras años de campañas agotadoras, comenzaban a ser evidentes. La tensión entre los generales y soldados también aumentaba, y la lealtad inquebrantable que había sido su fortaleza se desvanecía lentamente. A pesar de sus victorias, los territorios recién conquistados presentaban desafíos inesperados. Las revueltas y la resistencia local obstaculizaban su avance, y el cansancio de sus hombres debilitaba su capacidad para seguir adelante. La muerte del rey, el trágico final. En el año 323 a.C., el destino de Alejandro Magno llegaría a un trágico desenlace. Enfermo y exhausto, rodeado de sus generales más leales, el gran conquistador se enfrentaba ahora a la mayor batalla de todas, la lucha contra su propia mortalidad. Consciente de su próxima partida, Alejandro se enfrentó al dilema de la sucesión.
Sus generales más cercanos, ambiciosos y con visiones dispares, comenzaron a discutir sobre el destino del vasto imperio que él había forjado. El 10 de junio del 323 a.C., Alejandro Magno falleció a los 32 años. Su muerte sumió a su ejército y a todo su imperio en un profundo luto. El mundo había perdido a uno de los líderes más grandes y visionarios que jamás hayan conocido, cuya ambición y visión sin igual lo llevaron a conquistar territorios inimaginables. Aunque su sueño inconcluso de llegar a los confines de la Tierra no se hizo realidad, su legado perduraría por las generaciones futuras. Alejandro Magno se convirtió en un símbolo de la grandeza humana, un recordatorio de que incluso en la brevedad de la vida, un hombre puede dejar una huella imborrable en la historia. Su visión de unir culturas y conocimientos sentó las bases para un nuevo mundo, donde Oriente y Occidente se fusionaron en una mezcla de identidades que aún perdura. En cada rincón del mundo que conquistó, Alejandro dejó su marca, y aún hoy se pueden encontrar monumentos y lugares que honran su memoria. Su nombre y su legado continúan inspirando a líderes y soñadores, y su búsqueda inagotable de la grandeza se mantiene viva en la eternidad de la historia. Y hasta aquí la vida y el legado de uno de los hombres más influyentes de la historia. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte activando las notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones. Esto fue Grandes Mentes por Mundo Deshebrado.